Dicen que lo peor no es caer. Lo peor es cuando te das cuenta de que ya no tienes a quien levantarte, porque hay caídas que no dejan heridas físicas. Dejan algo mucho más profundo. Un vacío silencioso donde antes estaba tu identidad. Y tú acabas de atravesar esa caída. Tal vez no puedas explicarlo con palabras, pero sabes que ya no eres quien solías ser. Tu viejo yo, ese que se aferraba a metas, rutinas, logros y máscaras, ya no está. Y eso, en teoría, suena como liberación. Pero lo que nadie te dice es que la libertad también puede sentirse como pérdida, como desorientación, como si hubieras perdido el mapa de ti mismo. Esto no es tristeza común, no es un mal día, esto es algo más radical, la disolución de la identidad, lo que algunos llaman muerte del ego, pero que en realidad se siente como si todo lo que fuiste, todo lo que creías, todo lo que te definía, hubiera sido arrancado de raíz. Quizás ocurrió durante una crisis personal que te quebró por dentro, o fue un despertar espiritual que iluminó verdades demasiado grandes para procesar. Tal vez fue una pérdida, una ruptura, una enfermedad o un viaje interior tan profundo que te hizo mirar al abismo de ti mismo. O simplemente fue la acumulación de años de lucha interna, de sonrisas forzadas, de silencios guardados, de una vida vivida para otros, hasta que no pudiste más. Y entonces colapsaste. El yo que habías construido se disolvió. Las motivaciones que te impulsaban desaparecieron. Los objetivos que te sostenían se volvieron absurdos. Y tú quedaste allí, suspendido en un no lugar, sin pasado al que regresar, y sin un futuro que te motive a avanzar. Una tierra de nadie, un limbo interior. Y en ese limbo hay un instante de alivio, porque cuando el ego cae, por fin se detiene la carrera absurda de ser alguien. Por fin dejas de actuar para el mundo. Por fin el silencio se hace presente. Pero pronto descubres que ese silencio no es paz, es vacío. Un vacío sin dirección, sin propósito, sin impulso. No sabes si estás despertando o muriendo. Y en ese punto exacto es donde muchos abandonan el camino. Porque nos enseñaron que la motivación es lo que se siente cuando estás inspirado, cuando tienes un objetivo, cuando sabes quién eres. Pero ¿qué pasa cuando ya no sabes nada de eso? ¿Qué pasa cuando la estructura se derrumbó y no queda nada más que polvo emocional? Carl Jung lo sabía. Él no solo estudió el alma humana, la atravesó y entendió que en algún momento toda persona que camina hacia la verdad interior tendrá que perderse primero. Jung llamó a esta etapa la muerte de la persona, la caída de la máscara. Ese personaje que creamos para sobrevivir en un mundo que exige definiciones, etiquetas, roles. Ese yo que se adaptó para agradar, para complacer, para ser correcto. Y cuando esa máscara cae, queda el rostro desnudo, el alma sin guión, el ser sin personaje. Pero lo que Jung también supo, y esto es crucial, es que esa muerte no es un final. Es el comienzo de un nacimiento que no es inmediato, no es lineal, no es brillante ni cómodo, es crudo, es oscuro, es profundamente humano, porque el verdadero yo, el sí mismo con mayúscula, no nace de la motivación externa, ni de las afirmaciones vacías, ni de las metas impuestas. Nace del fuego interno, del polvo que queda después de que el ego ha ardido. Así que si estás allí, en ese espacio donde ya no sabes por qué levantarte, donde nada parece importar, donde las voces motivacionales suenan huecas, quiero que sepas algo. No estás roto, estás naciendo. No estás perdido, estás regresando a ti. No estás desmotivado, estás en silencio, esperando que algo real, finalmente, hable. Y eso es lo que vamos a explorar en este video. Cómo encontrar el camino después de que el mapa se ha quemado. Cómo despertar una motivación que no viene del deber ni del tener que, sino de la verdad. De la conexión profunda con tu esencia.
No vamos a hablar de hábitos, ni de rutinas, ni de productividad. Vamos a hablar de alma, de sombra, de intuición, de reconstrucción, porque la verdadera motivación no es una fuerza externa, es un susurro interno. Y si aprendes a escucharlo, a interpretarlo, a moverte con él, vas a descubrir que hay algo dentro de ti, que nunca murió, solo estaba esperando espacio para florecer. Así que quédate conmigo hasta el final, porque vamos a recorrer este camino juntos. Y cuando termines de ver este video, no serás el mismo. No porque hayas mejorado tu antiguo yo, sino porque habrás recordado quién eres, debajo de todo lo que no eres. Bienvenido a la travesía, no hacia el éxito, sino hacia la verdad. Capítulo 1. El vacío después del ego. Después del colapso no hay una explosión, no hay fuegos artificiales ni iluminación repentina. Hay silencio. Un silencio que no te abraza, pero tampoco te empuja. Un silencio que no tiene respuestas, pero exige que te quedes. Y eso es brutal. Es como despertarte en medio de una ciudad desierta donde todo lo que alguna vez fue importante, el trabajo, la imagen, los logros, la validación, está tirado en las calles, descompuesto, sin vida. No hay nadie a quien impresionar. No hay aplausos por mantenerte fuerte. No hay público para tu actuación. Ni siquiera sabes si tú sigues siendo tú. Es la muerte del impulso, la caída del deseo superficial, la suspensión total del sentido. Y aquí estás tú, consciente, despierto, pero profundamente desorientado. Miras al espejo y no reconoces quién te mira. Las metas que antes te ilusionaban ahora te parecen un chiste. Las rutinas que te daban estructura ahora te sofocan. Y lo peor es que no hay dolor agudo que puedas identificar. No hay un problema concreto que puedas solucionar. Solo hay un estado interno que no tiene nombre. Un cansancio que no es físico. Una fatiga del alma. Es como si tu sistema operativo hubiera fallado. Y todo lo que solía motivarte ahora se ha convertido en código muerto. Y claro, lo intentas. Intentas volver. Te fuerzas a ser productivo. Te obligas a ser positivo. Repites mantras frente al espejo. Haces listas de tareas. Te propones nuevos retos. Pero nada pega. Nada se sostiene. Nada te enciende. Y ahí comienza el terror. ¿Y si nunca vuelvo a sentir pasión? ¿Y si me quedé vacío para siempre? Es entonces cuando comienzas a dudar de ti. Te preguntas si estás roto, si algo dentro de ti se ha extinguido, si deberías buscar ayuda, si deberías medicarte, si deberías fingir. Pero no estás roto, no estás enfermo. Estás atravesando uno de los umbrales más profundos del alma humana, la disolución del falso yo. Carl Jung lo anticipó, lo documentó, lo vivió. Él entendía que esta etapa es parte de un proceso arquetípico que muy pocos atraviesan, porque la mayoría huye. Vuelven corriendo a sus viejas estructuras, aunque esas estructuras ya no les sirvan. Prefieren el disfraz conocido al rostro desnudo del alma. Jung lo llamó la muerte de la persona, ese personaje social que construimos para pertenecer, para ser aceptados, para cumplir con lo que se espera. Y claro, ese personaje tiene fuerza, tiene disciplina, tiene objetivos, pero no tiene alma. Por eso, cuando colapsa, el mundo interior se queda sin dirección, y aparece lo que él describió como el vacío de significado. Una especie de desierto existencial donde el alma, como un niño huérfano, busca su hogar. Aquí es donde muchos se rinden. Porque no es glamoroso, no se puede compartir en redes, no es inspirador, es caótico, inerte, confuso. Y sin embargo, es absolutamente necesario. Porque no puedes construir una casa nueva sobre cimientos podridos. No puedes crear una vida auténtica desde una identidad falsa. No puedes amar desde el alma si estás viviendo desde el ego. Y lo más paradójico es esto.
En ese estado de parálisis, donde no hay motivación, donde todo se siente plano, donde incluso tus emociones parecen distantes, ahí es donde comienza el verdadero cambio. No como una tormenta, no como una epifanía, sino como una grieta. Una pequeña, diminuta grieta en el cascarón de lo que fuiste. Una filtración de luz que no sabes de dónde viene, pero sabes que no es tuya. Es más antigua, es más sabia, y es ahí donde entra el sí mismo, la fuerza interior que Jung reconoció como la totalidad de tu ser. Incluye tu sombra, tu luz, tus contradicciones, tu herida, tu deseo, tu intuición. El sí mismo es como una raíz que siempre estuvo allí, esperando a que dejaras de correr, de actuar, de fingir, para poder hablar. Pero no grita, no exige, no da órdenes. Susurra, en sueños, en intuiciones extrañas, en emociones que no puedes explicar, en impulsos sutiles que aparecen entre tanto cansancio y confusión. Y tú debes quedarte lo suficiente en el vacío para escucharlos. Por eso, si hoy no tienes metas, si no te sientes motivado, si te cuesta levantarte, no te condenes. Estás en la transición más delicada del alma humana, el renacer después del colapso. No estás retrocediendo. Estás bajando al sótano de tu ser, a ese lugar donde no hay aplausos ni juicios, solo autenticidad. Y tal vez todavía no puedas construir nada. Tal vez todavía no tengas un nuevo yo definido. Pero ya estás haciendo lo más importante. Te estás quedando. Y quedarte contigo mismo, en medio del vacío, es el acto más radical de amor propio que puedes hacer. Así que no corras, no te distraigas, no te fuerces. Permanece, escucha, observa, porque justo cuando todo parece haberse detenido, es cuando algo real empieza a brotar. Capítulo 2. No estás roto, estás recalibrando. Nos enseñaron que si no estás en movimiento, estás fallando. Que si no estás produciendo, no estás viviendo. Que si no sientes impulso, entonces algo en ti está roto. Y así, cuando entras en esta etapa de vacío después de la muerte del ego, cuando el cuerpo no se quiere mover, cuando la mente se siente espesa, cuando no hay urgencia por nada, automáticamente saltan las alarmas internas. ¿Qué me pasa? ¿Por qué estoy así? ¿Será que estoy deprimido? ¿Será que me estoy perdiendo? Y entonces llega la culpa. Una culpa suave al principio, casi disfrazada de preocupación. Estás siendo flojo. Deberías estar haciendo algo. Así no vas a llegar a ningún lado. Tienes que levantarte ya. Y es en ese momento cuando, sin saberlo, comienzas a pelear contigo mismo. No contra una emoción, sino contra un estado de ser. Estás cansado, y te castigas por estar cansado. Estás apagado, y te exiges brillar. Estás en pausa, y te fuerzas a correr. Y aquí ocurre la segunda caída, la que no viene del ego, sino de la resistencia. Porque el vacío en sí no es lo que te destruye. Lo que drena, lo que consume tu energía y envenena tu mente, es la lucha interna contra lo que estás sintiendo. Es como intentar dormir mientras te gritas que deberías estar despierto. Como intentar sanar una herida mientras la estás rascando todo el tiempo. Como querer escuchar tu alma, pero mantener los altavoces del ego a todo volumen. Jung lo entendía con claridad y lo expresó con una frase brutalmente honesta. Lo que resistes no solo persiste, se vuelve más grande. Y no se refería solo a los conflictos del mundo externo, hablaba del mundo interior, de lo que pasa cuando intentas negar una emoción, forzar un estado, pretender que no sientes lo que sientes. Cada vez que lo haces, te fragmentas, te divides, te escapas de ti. Y en ese escape pierdes poder, pierdes energía, pierdes autenticidad. ¿Y si, en lugar de pelearte contigo, intentaras escucharte? ¿Y si dejaras de preguntarte por qué estás tan apagado y empezaras a preguntarte qué parte de ti necesita silencio?
¿Y si no estuvieras flojo, sino en una pausa divina? ¿Y si no estuvieras desmotivado, sino depurando todo lo que ya no te pertenece? ¿Y si no estuvieras perdido, sino en plena reconfiguración? Porque esto no es debilidad, es recalibración. Recalibración es lo que ocurre cuando el alma, por fin liberada del ego, necesita tiempo para encontrar un nuevo centro de gravedad. Es el proceso invisible en el que se reordenan tus prioridades, tus deseos, tus impulsos. Es la fase donde lo viejo aún no ha salido del todo y lo nuevo todavía no ha tomado forma. Y claro, es incómodo, porque no estás acostumbrado a no tener respuestas, porque el mundo gira rápido y tú estás detenido. Pero esa detención no es muerte. Es alquimia, es digestión emocional. Es el momento en que tu alma toma todos los pedazos del yo que colapsó y empieza muy lentamente a preguntarse: ¿qué sí quiero conservar? ¿Qué ya no necesito? ¿Desde dónde quiero vivir ahora? Y estas no son preguntas que se responden con la mente. Se responden con espacio, con presencia, con silencio. Así que si estás pasando tus días sin hacer mucho, si te sientes ajeno al ritmo del mundo, si todo en ti se mueve más lento y lo único que puedes hacer es respirar, entonces escúchame bien. Estás en el lugar correcto. No estás fallando. Estás desacelerando lo suficiente como para que tu alma pueda hablar. Porque si fueras a 1000 por hora, seguirías tomando decisiones desde el ego, desde la urgencia, desde la máscara. Pero ahora, en este no hacer, algo se está acomodando. Tal vez aún no lo sientes, tal vez aún no confías en ello. Pero el simple hecho de no fingir, de permitirte estar como estás, ya es un acto de revolución. Estás rompiendo con el condicionamiento social que te exige rendir 24/7. Estás saliéndote de la narrativa del yo valgo por lo que produzco. Estás desmantelando la idea de que sentirte mal es un error. Y en ese espacio se abre un nuevo umbral, uno donde puedes comenzar a moverte, no porque debas, sino porque algo dentro de ti, con suavidad, con verdad, te lo pide. Una caminata sin razón, un texto sin destino, un cambio en tu entorno que nadie te exigió. Y ese es el nuevo tipo de motivación que comienza a asomar. No es un grito, es un susurro. No es euforia, es un pulso. Jung lo llamó la voz del inconsciente y dijo que ella te hablará si aprendes a quedarte lo suficiente en el silencio. Así que no te exijas claridad, no te apresures a sanar, no le pongas fecha a tu despertar, solo quédate, y cuando aparezca un impulso, por mínimo que sea, síguelo. No porque debas, sino porque algo en ti, por fin, quiere moverse, desde un lugar verdadero. Capítulo 3. La paradoja de la resistencia. Imagina que estás en medio de un mar en calma, suspendido, sin viento, sin dirección. No hay corriente que te lleve, no hay fuerza que te arrastre. Solo tú, flotando. Ahora imagina que, en lugar de aceptar la quietud del agua, empiezas a agitarte, a bracear, a luchar contra la calma, a exigir que el mar se mueva, que vuelva el oleaje, que regrese el viento. Y mientras más lo exiges, más te hundes. Eso es la resistencia. Y esa es la paradoja. Porque muchas veces no te estás ahogando por lo que sientes, sino por cómo te niegas a sentirlo. No es el vacío lo que te consume, es tu guerra contra el vacío. Creemos que el cansancio aparece porque hemos hecho demasiado. Pero la verdad más cruda es esta. Uno puede estar agotado sin haber hecho nada físico en todo el día. Y aún así sentirse drenado, vencido por dentro. ¿Por qué? Porque sostener una máscara duele. Porque intentar escapar de una emoción gasta energía. Porque fingir que estás bien es agotador. Vivimos atrapados en esa exigencia de estar bien. Como si el alma tuviera que responder a la lógica. Como si el cuerpo tuviera que obedecer al calendario. Como si nuestra humanidad pudiera ajustarse al horario de oficina.
Pero la psique no entiende de relojes. No le importa si tienes reuniones, si hay que pagar cuentas, si tienes que sonreír. Cuando llega el momento de la desintegración, cuando el alma dice basta, no hay forma de negociar. El colapso no pide permiso. La sombra no toca la puerta. El cuerpo simplemente cae. Y lo que hacemos entonces, en lugar de honrar ese mensaje interno, es activar la maquinaria del castigo. Nos culpamos, nos forzamos, nos gritamos internamente. Tienes que levantarte. No puedes seguir así. Eres demasiado débil. ¿Otra vez? ¿En serio? ¿Te das cuenta? Has interiorizado la voz del opresor. Ya no necesitas que el mundo te presione. Tú mismo lo haces. Tú mismo te rechazas. Te violencias con exigencias disfrazadas de motivación. Y ahí está el infierno. No en la tristeza, sino en la vergüenza de estar triste. No en el cansancio, sino en la culpa por estar cansado. No en la lentitud, sino en el miedo de no ser suficiente si te detienes. Eso es lo que te está drenando. No es lo que sientes, es lo que piensas sobre lo que sientes. Es tu interpretación, tu juicio, tu castigo silencioso. Carl Jung lo vio con una claridad que hoy nos da vértigo. La neurosis es el sufrimiento de un alma que no ha descubierto su sentido. ¿Y cómo descubres el sentido? No luchando, no corriendo, no forzando una dirección. Descubres el sentido cuando te detienes lo suficiente para escuchar. Pero escuchar es doloroso, porque lo que vas a oír al principio no es inspiración, es ruido, es miedo, es rabia, es tristeza, es todo lo que no quisiste enfrentar. Por eso resistimos, porque no queremos sentir el pantano que hay debajo del personaje. Nos aterra lo que podamos encontrar si bajamos la guardia. Nos enseñaron que si no controlamos, nos desbordamos, y que si nos desbordamos, nos rompemos. Pero, ¿y si la ruptura no es una amenaza, sino una revelación? ¿Y si lo que llamas pereza es simplemente tu cuerpo protegiéndote? ¿Y si la confusión que sientes no es una falla, sino un espacio sagrado, en el que tu alma se está reorganizando? ¿Y si el no saber qué hacer no es el final, sino el principio? Mira lo que sucede cuando dejas de pelear. Te sientas, respiras, no haces nada. Y en lugar de que el vacío te devore, algo se relaja. Un músculo interno que llevabas años tensando. Una tensión que ni siquiera sabías que cargabas. Te das cuenta de que puedes estar triste sin tener que resolverlo. Que puedes estar confundido y aún así respirar. Que puedes no tener respuestas. Y sin embargo estar vivo, aquí, ahora. Y poco a poco algo se mueve. No porque lo forzaste, sino porque dejaste de bloquearlo. Jung hablaba de esta sabiduría emocional con un concepto precioso, el movimiento hacia la totalidad, y decía que el alma no busca perfección, busca integración, unir lo que estaba dividido, abrazar lo que estaba excluido, incluir la sombra, no como enemiga, sino como parte del proceso de sanación. Entonces, ¿qué haces con tu tristeza? No la conviertes en enemigo, la conviertes en guía. ¿Qué haces con tu apatía? No la reprimes, la observas. La escuchas como un mensaje codificado, una forma en la que tu alma te está diciendo que ya no quiere moverse por las razones de antes. ¿Y con el cansancio? Lo dejas ser. Lo tratas como tratarías a un niño enfermo, con ternura, con cuidado, con silencio. Y así, algo cambia. No de golpe, no mágicamente, pero cambia. Un día te das cuenta de que no necesitas pelear para avanzar, que puedes moverte desde la escucha, desde la honestidad, desde lo profundo. Ese día, ya no te esfuerzas por motivarte. Solo sigues el hilo de lo que se siente verdadero. Una idea, una imagen, una emoción, un susurro. Y ahí empieza el nuevo camino. No desde la ambición, sino desde la autenticidad. No desde el ruido, sino desde la verdad. Capítulo 4.
Las emociones no son el problema, son la puerta. Hay un momento, en medio de este largo y oscuro proceso de muerte del ego, en el que ya no sabes qué sientes. Estás tan desconectado, tan anestesiado, tan acostumbrado a mirar hacia afuera en busca de sentido, que cuando por fin te detienes y haces silencio, te das cuenta de que ya no sabes cómo estar contigo. Es un vacío extraño, una especie de niebla emocional. Sabes que hay algo ahí, en tu pecho, en tu estómago, en tu garganta. Un peso, un nudo, un fuego apagado, pero no puedes nombrarlo. Solo lo sientes, como si viviera debajo de las palabras. Y aquí es donde suele aparecer el primer gran impulso de defensa: la evitación. Comes, ves series, trabajas, te desplazas en redes durante horas, te vuelves productivo. Y si todo eso no funciona, entonces te convences de que lo mejor es endurecerte, seguir adelante sin mirar atrás. Pero eso que estás evitando no se va, permanece. Habita tu cuerpo, habita tus silencios, habita tus sueños, habita tus decisiones sin que lo sepas. Carl Jung lo decía con claridad absoluta: lo que no enfrentamos en nuestra conciencia lo encontraremos más adelante como destino. Todo lo que evitas te está esperando más adelante, disfrazado de elección, de accidente, de enfermedad, de relación repetida, de insatisfacción crónica. Por eso, la verdadera revolución comienza cuando te detienes, y en lugar de huir, decides sentir. Sí, sentir. Esa palabra tan pequeña, tan simple y tan olvidada en nuestra cultura. Sentir sin defenderte. Sentir sin juzgar. Sentir sin tener que entenderlo todo con la cabeza. Y aquí entra el punto clave. Las emociones no son el enemigo, son el lenguaje del alma. Cada emoción, por incómoda que sea, es un puente entre tu yo consciente y tu verdad más profunda. La tristeza, por ejemplo, no es debilidad, es dignidad emocional. Es tu sistema interno reconociendo que algo valioso se perdió. No siempre sabes qué fue. A veces no es una persona, ni un lugar. A veces es una versión de ti mismo que ya no está. Un pedazo de identidad que murió. Un deseo que no se cumplió. La tristeza te permite despedirte. Y sin despedida, no hay espacio para lo nuevo. La rabia, en cambio, es energía vital. Es la emoción del límite cruzado. Es tu cuerpo diciendo: aquí me hicieron daño. Aquí me anularon. Aquí fui silenciado. No es destructiva por naturaleza. Se vuelve destructiva cuando no se le da un canal. Cuando se reprime, cuando se niega, cuando se traga. Entonces se pudre por dentro. Y se convierte en culpa, resentimiento o enfermedad. Pero si la escuchas, si le preguntas qué quiere mostrarte, te devuelve tu poder. La ansiedad, tan estigmatizada, es simplemente una señal de que tu sistema está saturado. Demasiada exigencia, demasiado control, demasiadas partes de ti pidiendo ser vistas al mismo tiempo. La ansiedad no viene a matarte, viene a despertarte. Es el alma tocando la alarma porque hace tiempo que dejaste de escucharte. Y el miedo, el miedo. Ese gran villano en todos los discursos de superación. Pero el miedo en realidad no es malo. Es protector. Es una parte de ti que quiere cuidarte. Sí, a veces está desactualizado. A veces reacciona desde traumas viejos. Pero su intención no es dañarte. Es proteger tu vulnerabilidad. Si en lugar de intentar eliminarlo, le preguntas de qué te está salvando, se convierte en sabiduría. Ahora pregúntate esto: ¿qué emoción llevo años negando? La tristeza, el enojo, la culpa, la nostalgia, el deseo, la ternura, el miedo. Y observa, cuando la emoción aparece, ¿qué haces? ¿Te distraes? ¿La reprimes? ¿Te culpas por sentirla? ¿La racionalizas hasta destruir su significado? Todo eso es evasión emocional.
Todo eso es lo que mantiene tu alma encerrada. No es la emoción lo que te daña, es el exilio al que la has condenado. Y ese exilio es tu sombra. Jung lo explicó como nadie. La sombra es todo aquello que no queremos ser, pero somos. Y también todo aquello que realmente somos, pero nos prohibieron ser. Es decir, la sombra no solo contiene tu oscuridad, también contiene tu luz, tu pasión, tu creatividad, tu deseo, tu libertad. La clave está en cruzar el umbral emocional sin juzgar. No para quedarte atrapado allí, sino para integrar. ¿Cómo? Con pequeños actos de presencia. Cuando sientas tristeza, no corras. Siéntala en el pecho. Permítele moverse, sacudirte, fluir. Llora si hace falta, grita si es necesario. Escribe, baila, respira, dibuja. El cuerpo es el mejor canal, porque el cuerpo no miente. Y algo extraordinario ocurre cuando no juzgas tu emoción. La emoción se mueve. Sí, se transforma, se libera. Lo que parecía un pantano se convierte en río. Lo que parecía un bloqueo se convierte en impulso. La emoción sentida hasta el fondo se convierte en acción auténtica. Y ahí es cuando comienza la alquimia. Cuando tu tristeza te conecta con la compasión. Cuando tu rabia te devuelve tu voz. Cuando tu ansiedad se convierte en intuición refinada. Cuando tu miedo se vuelve radar sagrado, entonces entiendes que nada en ti estaba roto. Solo estabas lleno de cosas no sentidas. Y cuando esas cosas comienzan a hablar, comienzas a recordar quién eres, no quien fuiste obligado a ser, no quien fingiste ser, sino quien verdaderamente eres debajo de todo eso. Y desde ahí, la motivación que surge ya no es una obligación, es una consecuencia natural, un brote, un florecer. No te levantas porque debes, te levantas porque quieres moverte contigo, no contra ti. Porque por fin estás contigo. Y eso no tiene precio. Capítulo 5. El arte de transmutar el caos en creación. Hay una parte del proceso de transformación interior que es profundamente desconcertante, cuando ya no estás en el dolor agudo, pero tampoco en la claridad. Cuando la emoción fue sentida, la máscara fue caída, el ego fue desmantelado, y ahora estás de pie, con las manos vacías. No eres quien fuiste, tampoco sabes aún quién serás. Estás en ese cruce intermedio donde todo parece materia prima, pero nada tiene forma. Y sin embargo, hay algo diferente ahora. Ya no estás resistiendo. Ya no estás reprimiendo. Ya no estás huyendo. Y es ahí, en ese territorio fértil del no saber, donde comienza una de las fases más sagradas del alma, la transmutación. Es decir, convertir todo lo que dolió, colapsó y se quebró. En lenguaje, en forma, en arte, un impulso creador. Carl Jung lo entendía con profundidad alquímica. Para él, el trabajo interior no se detenía con el autoconocimiento. No era suficiente con ver tu sombra, con sentir tus emociones, con atravesar tu oscuridad. Eso era apenas el inicio, lo verdaderamente transformador. Ocurría cuando integrabas todo eso en una nueva expresión. Cuando tu caos se convertía en obra, cuando tu dolor se volvía palabra, cuando tu vacío se volvía puente hacia otros, cuando tu noche oscura se transformaba en lámpara para el camino. Eso es creación verdadera. Y no se trata de ser artista en el sentido convencional. No tienes que pintar, ni escribir libros, ni ser músico. Crear es cualquier acto donde conviertes tu interioridad en algo visible, donde haces visible lo invisible, donde das forma a lo que te habitaba en silencio. Una conversación honesta, una danza improvisada, una carta que nunca enviarás, un espacio de silencio para otro que sufre, un cambio en tu forma de amar. Todo eso es creación, todo eso es transmutación. Y aquí está el secreto.
La materia prima más poderosa para crear. No es la inspiración, es el dolor procesado. No el dolor bruto, no la herida abierta, sino el dolor que ha sido sentido hasta el fondo. Ese que ya no pide venganza, sino forma. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que cuando empiezas a crear desde ahí, cuando tomas una emoción y la vuelves imagen, cuando tomas un miedo y lo vuelves personaje, cuando tomas tu vergüenza y la vuelves risa, cuando tomas tu historia y la compartes con otro corazón que tiembla, entonces tu dolor deja de ser solo tuyo y se convierte en puente, un espejo. Porque cada vez que expresas tu sombra con verdad, le das permiso a otro para hacer lo mismo. Cada vez que te atreves a ser real, abres un camino que antes estaba cerrado. Y en esa apertura ocurre lo que Jung llamaba la función trascendente. La fusión entre el consciente y el inconsciente. A través del símbolo, del arte, del ritual, del gesto, de cualquier forma que permita a tu alma revelarse. Y eso no es terapia, eso es alquimia. Ahora bien, la resistencia vuelve, claro que sí. Cada vez que estás a punto de crear algo que viene del alma, el ego intenta frenarte. Te dice, eso no tiene sentido. ¿Quién eres tú para decir esto? Y si no le gusta a nadie. Pero escúchame con atención. Lo que viene desde tu alma no necesita validación externa. Su propósito no es agradar, es liberar. No estás creando para gustar. Estás creando para sobrevivir, para reconstruirte, para integrar. Escribe aunque no sepas cómo. Habla aunque la voz te tiemble. Dibuja garabatos. Canta desafinado. Ponte de pie y mueve tu cuerpo sin ritmo. Reorganiza tu espacio. Escribe una frase en un post-it y pégala en tu espejo. Comparte algo que antes te avergonzaba. Llora sin ocultarte. Todo eso es alquimia. Estás haciendo visible tu mundo interno. Y ese gesto, pequeño o grande, te devuelve el poder. Jung decía que el alma necesita símbolos, porque hay cosas que no se pueden decir con conceptos. Hay emociones que solo se entienden a través de una metáfora. Hay verdades que no pueden decirse con lógica, pero sí con arte. Y tú, en este punto del camino, eres un recipiente de verdades no dichas, un contenedor de caos sagrado, una vasija agrietada por la vida, lista para dejar salir algo real. No esperes a estar listo. Exprésate, precisamente porque estás en medio del proceso. Hazlo incompleto, hazlo a medias, pero hazlo, porque si no lo haces, tu alma se retrae. Tu sombra se endurece, pero si lo haces, si te expresas, aunque sea por unos minutos al día, algo se abre, tu respiración cambia, tu inconsciente dice, gracias, me viste. Y así pasas de vivir atrapado en el dolor, a vivir en diálogo con él. Pasas de evitar tu sombra, a convertirla en tinta, un símbolo, en medicina. Y entonces, sin darte cuenta, has dado uno de los pasos más grandes del proceso de individuación. Dejar de huir de ti y empezar a hablar desde ti. Capítulo 6. El verdadero yo no se fuerza, se escucha. Has atravesado el derrumbe, has tocado el fondo del silencio, has sentido la tristeza, la rabia, el miedo. Has comenzado a dejar que esas emociones fluyan, como ríos que por fin encuentran su cauce. Y ahora hay un nuevo espacio. No es claridad, no es dirección. Es más bien una especie de presencia, una apertura, como si dentro de ti se hubiera hecho un hueco sagrado, vacío sí, pero listo para ser habitado. Y es en ese silencio fértil donde comienza a escucharse, poco a poco, la voz del verdadero yo. No el yo que diseñaste para sobrevivir. No el yo que aprendiste a interpretar para ser amado. No el yo que la sociedad te dijo que debías ser, sino el sí mismo. Ese núcleo profundo que Jung describía como la totalidad de lo que eres. No solo tu conciencia, sino también tu sombra, tu historia, tu intuición, tu potencial no vivido.
El yo con mayúscula. El que siempre estuvo ahí, esperando que todo lo demás se callara. Y aquí ocurre otro giro sutil y radical. El verdadero yo no llega empujando, no irrumpe, no exige, no impone, no te lanza un plan de acción, no te llena de euforia. Llega como un susurro, como un impulso leve, casi ridículo para el ego. Reorganiza tu escritorio. Sal a caminar sin destino. Escribe 3 líneas sin propósito. Escucha esa canción que no sabes por qué te conmueve. Llama a esa persona que te vino a la mente. Mira el cielo, nada más. Y tú dudas, porque estás acostumbrado a seguir instrucciones claras, a buscar objetivos grandes, a moverte por metas cuantificables. Pero el verdadero yo se comunica con símbolos, con intuiciones, con imágenes, con sensaciones. Y si no estás entrenado para escuchar eso, lo ignoras, lo minimizas, lo descartas. Y sin embargo, ahí está, esperando, sin prisa, sin juicio, sin amenaza. Porque el self, a diferencia del ego, no tiene miedo de que lo ignores, no te castiga, no se impacienta, solo espera a que estés listo para escucharlo. Y cuando lo estás, cuando por fin silencias el ruido de afuera y de adentro, empiezas a notar que la motivación que surge de ese lugar no es una reacción, es una resonancia. No se siente como un deber, se siente como una verdad que se revela en movimiento, no como un «tengo que hacer esto», sino como un «esto me está llamando», no como una orden, sino como una alineación. Y entonces comprendes algo que cambia tu vida para siempre. No tienes que encontrarte a ti mismo. Tienes que dejar que lo que eres te encuentre. Y eso ocurre en el vacío, no en el exceso. En la quietud, no en la prisa. En la presencia, no en la programación. Por eso Jung nunca propuso la destrucción del ego. No era su enemigo. Lo veía como una estructura necesaria, un puente entre el mundo interno y externo. Pero advertía del peligro de confundir el ego con el todo, de pensar que la identidad que mostramos es lo que somos. El trabajo entonces no es eliminar el ego, sino alinearlo con el self. Dejar que lo superficial se ponga al servicio de lo profundo. Porque cuando el ego lidera, vivimos en la ansiedad del rendimiento. Cuando el self lidera, vivimos en la paz de la autenticidad. Y eso transforma cada gesto. Ya no te levantas para cumplir, te levantas para expresarte. Ya no te conectas para impresionar, te conectas para compartir verdad. Ya no trabajas para demostrar, trabajas para aportar. Ya no hablas para ser aprobado, hablas para ser comprendido. Y eso no se logra con fuerza de voluntad. Se logra con escucha. Una escucha radical. Una escucha que dice: confío en que dentro de mí hay una inteligencia más profunda que mi ansiedad. Confío en que no necesito tener todas las respuestas ahora. Confío en que puedo avanzar sin saber exactamente hacia dónde. Porque lo real no necesita gritar. Lo real sabe esperar. Y cuando te alineas con eso, comienzas a vivir desde el alma. Y el alma no tiene prisa, no se compara, no se justifica. Solo quiere crear, conectar, vivir desde lo verdadero. Y aquí, finalmente, aparece una motivación completamente distinta. Una que no te exige, te invita, no se impone, te atrae, no te arrastra, te llama. Y tú comienzas a responder, no desde la urgencia, desde la sintonía. Una palabra, un gesto, un movimiento, una pausa. Eso es el verdadero yo. Eso es el self manifestándose en la vida. Y tú ya lo estás escuchando. Capítulo 7. El alma no corre, se alinea. Llegados a este punto, podrías pensar que ya entendiste el proceso. Muerte del ego, vacío, resistencia, emociones, expresión, conexión con el self. Y sí, todo eso forma parte del mapa. Pero aún falta algo. Falta lo que transforma el viaje interno en una vida vivida desde el alma.
No una experiencia aislada, no una epifanía momentánea, sino un modo de existir, de moverte, de estar en el mundo. Y esa transición no ocurre corriendo, no ocurre luchando, no ocurre haciendo listas ni repitiendo afirmaciones en piloto automático. Ocurre cuando dejas de correr y empiezas a alinear. Y aquí está la verdad que nadie nos dijo, porque no encaja con el mundo que nos rodea. El alma no se mueve por urgencia, se mueve por verdad. No le interesa la eficiencia, le interesa la coherencia. No busca metas externas para validarse, busca dirección interior para expresarse. Y eso cambia todo. Porque la sociedad te entrenó para correr. Te enseñó que si no te apresuras, te quedas atrás. Que si no produces, vales menos. Que si no estás activo, estás perdido. Y así pasaste años, tal vez décadas, corriendo por la vida, persiguiendo versiones de ti que no te pertenecían, proyectos que te vaciaban, personas que no te veían, ideales que te desconectaban de ti mismo, hasta que todo eso colapsó. Y ahí, en el suelo, sin nada que perseguir, sin personaje que interpretar, descubriste algo esencial. La verdad no se alcanza corriendo. Se encarna desde la quietud. Carl Jung lo sabía. Él no solo era psicólogo, era también místico. Entendía que la transformación real no se trata de cambiar lo que haces, sino de desde dónde lo haces. Puedes seguir trabajando, creando, moviéndote, pero cuando lo haces desde alineación, tu energía cambia, tu frecuencia cambia, tu presencia cambia. Y eso se nota. Ya no estás luchando contra la vida. Estás danzando con ella. Ya no estás forzando resultados. Estás respondiendo a impulsos genuinos. Ya no estás corriendo por miedo a quedarte atrás. Estás caminando porque algo dentro de ti quiere caminar. Y aquí es donde nace la verdadera motivación. No la que viene del miedo. No la que nace del deberías, sino la que brota desde el centro. Una motivación suave, profunda, constante. Una llama que no necesita ser avivada cada día, porque no depende del mundo externo. Depende de tu conexión con lo que eres. Y entonces entiendes que puedes avanzar sin ansiedad, que puedes tener metas sin perderte en ellas, que puedes actuar sin convertirte en un personaje, que puedes moverte sin dejarte atrás. Porque ahora sabes escuchar. Y cuando escuchas al self, al alma, no te urge cumplir con ningún plan. Te urge honrar tu verdad. Y si esa verdad hoy te dice, descansa, descansas. Si te dice, crea, creas. Si te dice, espera, esperas. Y si te dice, es hora de dar un paso, entonces das el paso. Pero no porque alguien lo espere, no porque se vea bien, no porque sea rentable, sino porque es real. Eso es alineación. Y vivir desde ahí cambia todo. Tu energía se vuelve más clara. Tus relaciones se vuelven más sinceras. Tu trabajo se vuelve más sentido. Tu tristeza se vuelve más digna. Tu alegría se vuelve más serena. Y descubres que no necesitas correr más, porque ya no estás huyendo, estás llegando, estás siendo. Este es el verdadero cierre del viaje, no cuando logras algo afuera, sino cuando, por fin, estás contigo adentro. Y desde ese lugar, todo cambia. No porque el mundo sea diferente, sino porque tú lo habitas desde otro lugar. Es porque algo dentro de ti ya se rindió ante la verdad. Porque ya no quieres motivación superficial. Quieres sentido, quieres integridad. Quieres moverte desde el alma, no desde la máscara. Y eso ya está ocurriendo. Puede que aún no lo sientas todo el tiempo. Puede que aún haya miedo, dudas, cansancio. Está bien. Este camino no es perfecto. Es humano. Es imperfecto. Es real. Pero si sigues caminando con conciencia, con presencia, con respeto por tus emociones, con escucha hacia tu self, con compasión hacia tus ciclos, vas a florecer. Lentamente, silenciosamente, inevitablemente.
Y cuando lo hagas, tu motivación no será un fuego artificial. Será una llama interna, constante, profunda, verdadera. Porque no estarás motivado por la presión, sino por el propósito. No estarás corriendo hacia algo. Estarás viviendo desde algo. Y ese algo es lo que siempre fuiste.